Hola, ¿cómo están todos? Gracias por estar en sintonía de este segmento. La verdad estoy muy contenta porque ha sido muy acogido por ustedes. Muchas gracias por esos likes, por esos comentarios. Gracias porque juntos estamos aprendiendo día con día a poder hablar un poquito de lo que pasamos nosotros cuando estamos a los 50, cuando ya estamos en una etapa más adulta, donde tal vez hemos tenido nuestros fracasos, tal vez hemos tenido nuestras alegrías, tal vez hemos vivido etapas un poquito diferentes y ahorita estamos en una etapa un poquito mayor, un poquito de mayor entendimiento. Hoy te quiero hablar de un tema muy importante que creo que todos hemos pasado, que lo hemos vivido, que hemos, tal vez ya sea en una temprana edad o en una edad más adulta, lo hemos pasado. ¿De qué te quiero hablar? Del perdón. Sí, de ese tema quiero hablar este día, de un tema muy importante donde nos interfiere emocionalmente, físicamente y que tal vez no nos dejan crecer como persona, como padre, como abuelo, como hijo. Está en sintonía este día de a los 50. Mi nombre es Lenny Benavides y hoy vamos a hablar de lo que es el perdón, de cómo el perdón nos puede afectar en nuestra vida cotidiana, donde cómo el perdón ha sido una etapa dura donde muchas veces tal vez estamos viviendo o lo estamos pasando, donde muchas veces tal vez tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, no hemos sabido perdonar, no hemos podido sanar ese corazón donde nosotros tal vez día con día llevamos ese resentimiento en nuestra alma y no nos deja avanzar como persona, como padre, como abuelo, como esposo o como hijo. ¿Qué es el perdón? ¿A qué se debe que nosotros no podamos llegar a perdonar, donde nosotros no podamos aceptar que tenemos que llevar a una reconciliación, tanto como a la persona que te agredió, como a tú que has sido la persona que ha sido agredido? Entonces, estuve leyendo un poquito, estuve estudiando un poco lo que es el perdón y dice que el perdón es una decisión de dejar el rencor, la ira, el resentimiento, el enojo. Es una aptitud, dice, que implica aceptar la responsabilidad de nuestras percepciones y que nos libera de nuestros estados negativos. Mire qué importante es el perdón, mire lo que dice que es el perdón, que el perdón nos ayuda a librarnos de rencor, de envidia, de celos, de ira, de enojo. Cómo esa palabra tan pequeña, cómo esa palabra que tal vez no significa tanto cuando te lo dicen, pero si tú te pones a leer y tú te pones a estudiar, significa mucho, significa de que esa pequeña palabra, eso que te sucedió a ti, eso que te está sucediendo, no es bueno. No es bueno que nosotros tengamos esa ira, ese rencor, ese resentimiento. No es bueno que nosotros nos acostemos enojados. No es bueno que nosotros estemos todo el día enojados, amargados, resentimiento, enojo, no quieras ver a la persona. No es bueno que nosotros sintamos ese tipo de actitud en nuestra vida cotidiana. Fíjate que el perdón es bien importante porque te ayuda a sanar tu alma, es parte de la sanación interna que nosotros como humanos debemos de tener. Muchas veces lo hemos venido acarreando tal vez desde pequeños, de la adolescencia, que tal vez nuestros padres nos han agredido, que tal vez algún compañero nos hizo una mala cara, nos habló de malas actitudes. Muchas veces es el comportamiento del hermano, el amigo, el abuelo, los padres. Los padres muchas veces vienen acarreando dificultades que tal vez ellos mismos no se han comprendido desde pequeños, el por qué vienen con ese resentimiento, por qué vienen con ese odio, por qué vienen con ese rencor hacia sus padres. Hoy te quiero hablar del perdón a tus padres. Perdona a tus padres. Ese es el tema específicamente de lo que quiero hablarte, de lo que es el perdón. Aprende a perdonar, aprende a disculpar, aprende a pensar el por qué lo hizo, el por qué no es que lo estés disculpando ni lo estamos disculpando a la persona que te lo hizo, pero sí es bueno reconocer el por qué la persona te agredió, el por qué tu padre te gritó, el por qué tu padre te pegó, el por qué tus padres te humillaron, te señalaron, por qué la familia tomó parte de esa actitud. Entonces, tenemos que ir viendo y hagamos un psicoanálisis.
analicemos nosotros mismos, hagamos un psicoanálisis de cómo fue mi infancia, qué es lo que pasé, cómo fueron mis padres, cómo mis abuelos se comportaron conmigo, cómo mis amigos, compañeros, hermanos. Entonces, hagamos como una notita, pongamos, ok, me dijeron esto, me dijeron lo otro, este me hizo esto, esto me hizo. Creo que va a ser una lista un poquito larga, pero también ahí nosotros dentro de esa lista vamos a encontrar y preguntarnos el por qué me agredió, el por qué me señaló, el por qué me está tratando de esa manera. Fíjense que muchas veces, como siempre les he dicho, que venimos de hogares donde son disfuncionales, donde la palabra, donde el enojo, donde la resiña, donde el maltrato han sido parte de nuestro vivir diario. Entonces se hace muy cotidiano todo eso. Pero ¿qué es lo que influye? Influye de que nuestros padres han sido maltratados por sus padres también, que son tus abuelos, han sido humillados, han sido hechos cosas que tal vez ellos no los querían hacer. Entonces, viene ese resentimiento creciendo, viene esa ira resintiéndose en nuestro interior y no nos dejan avanzar, no nos deja hacer cosas diferentes. Entonces, como venimos de esa etapa, como venimos con ese resentimiento, ese enojo, la falta de perdón, no nos dejan espiritualmente crecer, no nos dejan avanzar, no nos dejan a que nosotros seamos diferentes con nuestros hijos, no nos dejan a que nosotros seamos parte de un cambio donde podamos crecer espiritualmente, emocionalmente, porque el perdón no es malo, el perdón al contrario, el perdón nos trae una un alivio emocional, una descarga emocional en nuestro sistema, porque cuando hay perdón, tú te sientes más ligero, más lleno, más pleno, más alegre, vas a ver la forma más positivamente. Entonces, yo te quiero pedir de que pienses, pienses que por qué esa persona tal vez te agredió, te maltrató, te humilló, ¿por qué lo hizo? Tal vez vienen de hogares donde él mismo pasó por eso, por esa etapa y que tal vez se vuelve repetitivo, pero eso no quiere decir que lo tengas que hacer tú, que tú tengas que pasar por esa etapa, que tú tengas que agredir a tus padres, que tú tengas que señalar a nuestros padres. Fíjense que muchas de las formas que en los hogares que nosotros venimos, a veces pasan por tantas cosas, mucha pobreza, mucha malcrianza, mucho mal desarrollo, mucha mala información. Entonces, hay un momento que cuando tú ya ves esos cambios, que cuando tú ya quieres avanzar a ser diferente, no se puede. ¿Por qué? Porque tú traes ese resentimiento, tú traes esa ira sobre esa persona, tú ya no ves las cosas positivamente, sino que al contrario, tú criticas, tú señalas, tú te burlas. Incluso muchas veces hasta puedes agredir a la persona consciente o inconscientemente. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado. En la palabra de Dios dice de que Él ya nos perdonó. Desde que el momento que Él estaba en la cruz del Calvario, nosotros fuimos perdonados por Él. Y si tú puedes ir viendo, hay mucho referente a lo que es el perdón en la Biblia. ¿Por qué? Porque parte de su palabra es que nos amemos unos con otros y que sepamos perdonar. Entonces tenemos que ir viendo cuál es la responsabilidad de nosotros como hijos, como padres, como abuelos, como adultos, de que nosotros podamos ver el perdón como algo positivo, como algo que me va a edificar, como algo de que yo tengo que hacer. ¿Para qué? Para que no me venga a afectar en nuevas generaciones, para que no me le afecte a mi nieto, para que no le afecte a la enseñanza que tal vez mi hijo le va a dar a su hijo. Entonces, es una cadenita que se va dando del padre al hijo, el hijo al padre, al abuelo. Bueno, es un círculo bastante largo. Entonces, tenemos que nosotros también aprender a perdonar, a tener que saber el por qué tal vez nuestros padres o la persona que nos agredió lo está haciendo, porque muchas veces lo hace sin tener un entendimiento, sin tener una razón, un porqué, simplemente porque
se quiere sentir más importante porque se quiere sentir de que él ya lo sabe todo, de que él ya ha estado bien en todo momento, en toda etapa, y a veces no es así, a veces el perdón te edifica, el perdón te levanta, te restaura, te hace sentir anímicamente mucho mejor. Fíjense que en la palabra de Dios también te dice en Mateo 18 del 21 al 35, de que dice, en un pedacito muy corto, dice, perdona no solo 7 veces, sino que 70 veces 7. Imagínense qué importante es el perdón, de que si tienes que perdonar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, no importa cuántas veces tienes que perdonar, hazlo. Hazlo porque eso te va a ayudar, te va a hacerse sentir mejor, porque te vas a sentir libre, porque te vas a sentir sano contigo mismo, con tu pareja, con tu esposo, con tu hijo. Qué importante es pedir el perdón. El segmento anterior hablé un poquito del perdón, de que nosotros, si nosotros sabemos que cometimos un error, pidamos perdón. Es de humanos pedir perdón. Entonces, perdonemos a nuestros padres porque tal vez no han tenido la educación que tú tienes ahora, no han tenido tal vez una mente tan abierta como la tienes tú. ¿Por qué? Porque han sido otras etapas, porque han sido otras enseñanzas, porque han sido otra etapa que tal vez nosotros no la podemos entender porque no estamos ahí. Sepamos perdonar a nuestros padres. Fíjense que muchos de nosotros venimos de nuestros pueblos, de otros países, y dejamos a nuestros padres allá, que tal vez ya están ancianos, ya están cansados de trabajar, ya los pobres ya están bastante grandes y los dejamos. Pero nosotros nos venimos y venimos con aquel odio, con aquel resentimiento, que mi mamá no me compró esto, que mi mamá prefirió a mi hermano o a mi hermana, él me pegaba, él me hincaba en maíz, en arroz, me decía cosas que me dañaban. Es normal como un humano nosotros sentir y pensar de esa manera, pero también es de humanos pedir perdón si nosotros hemos fallado. Porque muchas veces los padres no solo actúan porque vienen de esos hogares, no, actúan también de tus actitudes. Porque ¿cómo eres tú con tus padres? ¿Les gritas? ¿Los maltratas? ¿Los humillas? ¿Qué le haces tú a tus padres? ¿Cómo es el comportamiento que tienes tú con tus padres, con tu familia, con tus amigos? ¿Cómo te comportas? ¿Te has puesto a pensar en eso? Muchas veces parte de cómo te tratan o lo que te dicen es por tu forma de actuar, es por tu forma de ser, es por cómo tú eres, cómo tú te expones hacia los demás. Entonces, no seamos señaladores, no nos burlemos de esas personas, no nos burlemos de nuestros padres, porque tal vez hoy estás tú en un estatus social donde ya tienes todo, tienes tu casa, tienes tu familia, te vistes de marca, estás todo bien, y tus padres están todavía en el pueblo viviendo en una casita chiquita con cosas que tal vez les falta y tú tienes todo. No, seamos conscientes. Si tú tienes esos padres allá que tal vez no te supieron entender, que tal vez no te pudieron dar lo que tú tienes ahorita y que ellos no los tenían los medios económicos para hacerlo, no le tomes resentimiento porque tú no sabes lo que ha trabajado esa persona, lo que ha pasado, lo que se ha esforzado esa persona para poder darte esa educación, para que tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, estés donde estás. Entonces, seamos empáticos, tengamos esa empatía hacia la persona que nos dio la vida, hacia la persona que nos dio el pan, a la que persona que cuando tú estabas enfermo te cuidó, te estuvo ahí 24 horas, no durmió por estarte cuidando, por estar velando tu sueño, porque tú tuvieras una camita caliente, porque tú tuvieras un vasito de leche, porque tú tuvieras muchas cosas, que tal vez no fueron muchas. Tal vez no, que hubo carencia. Muchas veces todos hemos pasado carencias, pero no lo hicieron por maldad, lo hicieron por necesidad, lo hicieron porque había una necesidad y ellos tal vez no lo entendían y no tenían las posibilidades que tienes tú. Pero eso no quiere decir que no te haya amado, que no te haya querido, que no te haya añorado, que haya sido una felicidad cuando tú naciste. Entonces, no tengamos ese odio contra nuestros padres, no tengamos ese rencor en nuestros corazones. Tal vez nuestros padres solo nos lo gritaban, tal vez nuestros padres solo nos pegaban. No, 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 no nos enojemos.
No tengamos ese odio hacia nuestros padres, no tengamos ese rencor hacia nuestra familia, hacia nuestros amigos, a nuestros familiares. Porque como te lo he venido diciendo, nosotros no sabemos realmente qué es lo que ha pasado tu padre, tu madre en esas cuatro paredes, qué es lo que influyó a que ellos tomaran ese tipo de decisión a poderte tratar de esa manera. Ahora, no los estoy disculpando, no te estoy diciendo de que le aplaudamos, no. Lo que les estoy diciendo es que los entendamos, que entendamos en qué etapa de nuestra vida estamos, donde ya estamos crecidos, donde ya hemos madurado, donde ya tenemos un poquito más de entendimiento. Y si nosotros hemos fallado como padres, tú has fallado como hijos, pidamos perdón. Pidamos perdón para que nuestra alma se sane, para que venga esa sanidad interna, para que ese amor vuelva a los padres a los hijos y los hijos a los padres, para que ese amor crezca, para que ese amor llegue a nuestros corazones y que nosotros cuando vengan esos días de mala racha, de inquietudes o de cosas negativas, nuestro corazón esté sano, nuestro corazón esté lleno, nuestro corazón esté fortalecido y eso nos va a hacer crecer día con día. Porque tú como padre eso le vas a enseñar a tus hijos. Tú como padre vas a tener esa empatía con ellos de saber discernir el por qué te grita, el por qué te levanta la voz, qué es lo que has hecho tú de negativo en contra de él, qué es lo que has aportado tú para ello. Entonces va a venir ese círculo vicioso donde él va a maltratarte, donde ella te va a maltratarte y no van a pasar de ahí. ¿Por qué? Porque no se han sabido perdonar, porque no han podido reconocer de que ellos también no han tenido esa educación que tal vez hoy tú la tienes, que tal vez ellos no han entendido de que no es bueno gritarse, pegarse, sino que hay que hablar. Hay que tener esa conciliación de poder sentarnos y decir en qué he fallado, qué es lo que estoy haciendo malo, qué es lo que he hecho para que mi hijo de esa manera tenga ese sentimiento conmigo. Entonces, nosotros muchas veces como padres fallamos. Fallamos porque no queremos reconocer que hemos cometido errores, que estamos cometiendo errores. Entonces, veamos nosotros mismos de qué parte del perdón tenemos que primero perdonarnos a nosotros mismos para poder perdonar a los demás. Porque si tú mismo no te perdonas de lo que te han hecho o de lo que tú has hecho, de nada sirve que tú pidas perdón, porque está esa llaguita en tu corazón, porque está ese granito en tu corazón que no te deja avanzar, que no te deja ser diferente, que no te deja edificar, que no te deja de que el amor que hay en la casa, de que la coinonía que hay entre amigos, familiares, sea mejor, porque hay un resentimiento interno. Y eso no se le da solamente en los padres, se dan en los hermanos. A veces en los hermanos hay una envidia, un celo, un enojo. ¿Por qué? Porque a veces venimos de hogares donde tal vez el hermano no es del mismo papá o no es de la misma mamá, pero se criaron juntos. Pero siempre hay un resentimiento, siempre hay un ego, hay un celo. Quitemos esto de nuestro corazón, quitemos ese orgullo, esa vanagloria que no nos deja avanzar. Pidamos perdón si es necesario. Tú que me estás escuchando, hazte una autoevaluación. ¿Por qué tú estás en esa etapa donde tú no puedes avanzar, donde tú no puedes dar amor? Porque siempre viene ese dolor a tu corazón, esa rencilla, ese resentimiento, ese odio, ese rencor. Veamos qué es lo que nos está estorbando, veamos qué es lo que no nos deja avanzar, veamos por qué yo no puedo llegar a perdonar a mi hijo. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, si a mí me lo hicieron, ¿yo por qué no se lo voy a hacer a él? No, no se trata de que volvamos a comportarnos o a hacer lo que nuestros padres muchas veces nos hicieron a nosotros. Nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros tenemos que tener una vida mejor, una vida llena, una vida donde seamos plenos, pero aprendamos a perdonar, aprendamos a aceptar de nuestros errores y de nuestros fracasos, porque parte de eso es un crecimiento personal. En nuestra vida emocional va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a estar más tranquilos. Mire qué importante es en Dios con nosotros. Dios con nosotros, Él nos perdonó a pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos, de cómo Él nos libertó y nosotros volvimos a caer en el pecado. Él siempre nos ha perdonado. Para Él siempre somos sus hijos. Él siempre nos ve con un amor, con unos ojos de amor. Y ahora tú, ¿por qué no lo puedes hacer con tus hijos? Tú que me estás viendo, ¿por qué no lo puedes hacer con tu hermano? ¿Por qué no lo puedes hacer con tu familia? ¿Por qué no lo puedes hacer con ese amigo?
hazlo. Si tú has fallado y sientes que esa persona te está agrediendo, te está diciendo cosas que no te van a edificar, te está dañando, te está afectando en tu trabajo, háblalo, platícalo. Busca ayudas o centros donde te ayuden a asesorarte qué puedes hacer y a poder sanar tu corazón, donde esa sanación interna venga de corazón, donde esa sanación te deje, te vas a sentir más pleno, más lleno. Muchas veces vas a sentir que estás cargado. ¿Por qué? Porque hay tanto odio, tanta envidia, tanto enojo, que eso mismo a veces vienen y desatan enfermedades que vienen del alma y vienen del corazón, porque a veces hay enfermedades que tú vas y vas al doctor por achaques, dolor de cabeza, por ansiedad, por miedo, por muchas cosas. ¿Y qué te dice el doctor cuando vas? No tiene nada. Usted no tiene nada, usted está bien, usted está sano. ¿Y qué es lo que dice uno? No, me siento enfermo, me duele el cuerpo, la cabeza, me siento cansado. ¿Y qué te dice el doctor? Tú no tienes nada, porque muchas veces parte de las enfermedades son internas, vienen de nuestra alma, vienen de nuestro corazón. Entonces, sepamos perdonar, sepamos sanar, sepamos establecer hogares fuertes donde el amor, donde el gozo, donde la paz esté con nosotros. Pero primeramente, sánate tú, sana tu alma, sana tu corazón y acepta a tus padres como son. Acéptalos. Si ellos han tenido errores por circunstancias que tal vez nosotros no las vamos a entender, sépalos perdonar, perdónalos. Tu madre o tu padre tal vez están en proyectos que tal vez no te agradan, que tal vez están trabajando en lugares que no te agradan, pero tú te has puesto a pensar por qué lo está haciendo. ¿Cuál es la necesidad que tiene tu padre de estar en ese lugar o tu madre de estar trabajando en esos lugares? Pregúntale, siéntate, háblalo. Trata de llegar a esa comunicación, pero no señales, pero no te burles, pero no llegues a tener ese odio, no te vayas a hacer que te pase algo y tú te llegues a morir odiando a esa persona, odiando a tus padres, odiando al familiar, al amigo, al compañero. Seamos empáticos, hagamos cambios en nuestra vida. Y sé que estamos en una etapa que tal vez ya no estamos jóvenes, ya estamos adultos, estamos cansados, muchas veces estamos enfermos, estamos pasando etapas tal vez difíciles, ya sea económica o emocionalmente, pero pongamos ese granito, hagamos un poquito de diferencia para que nuestra vida sea plena, sea llena y que nosotros estemos bien día con día. Perdona, aprende a perdonar, así como Dios nos perdonó. Perdonemos mutuamente, perdonemos, busquemos el amor de Dios. Pidamos primeramente el perdón de Dios para que Él nos guíe y nos diga qué hacer, cómo nosotros actuar como padres, como compañeros, como hermanos. Busquemos internamente qué es lo que nos está pasando. Si tú no lo puedes hacer por ti mismo, busca centros, busca ayuda, busca un amigo, un compañero, algunas iglesias que nos puedan aportar algo para que nuestros cambios que nosotros tenemos como padres sean mejor, tengamos una vida plena, rebosante, que nuestro hogar sea libre de enojo, de envidia, de celos. Ese hogar sea un hogar fuerte, un hogar lleno de mucho amor, de mucha empatía, de mucho tener esa comprensión unos a otros. Fíjense que muchas veces en la etapa que nosotros estamos, que es una etapa adulta, tal vez nos llega a pasar algo, ¿verdad? Y pues terminan nuestros días. ¿Y qué es lo que pasa con el hijo que se queda? ¿Qué es lo que pasa con el padre que se queda o la hija que se queda o los nietos que se quedan? Vienen a reconocer que a veces han tenido un resentimiento hacia la persona que ha fallecido o que le ha pasado algo. Y vienen a sentirse mal, vienen a sentirse peor de lo que se estaban sintiendo. Viene aquella carga emocional que no los deja avanzar, que no los deja crecer. ¿Por qué? Porque no han sabido perdonar, porque no han tenido ese entendimiento de que tenemos que llegar a esa etapa donde el perdón sea parte de nuestra vida, donde esos cambios nos van a ayudar emocionalmente. Porque ¿de qué te sirve que ese familiar ya no esté contigo y tú no lo hayas perdonado? Eso te va a hacer a ti más libre, te vas a sentir mejor.
Claro que no, no te va a hacer sentir mejor, te va a sentir más culpable. ¿Por qué? Porque en el tiempo que tú pudiste perdonar, en el tiempo que tú pudiste buscar, lo pudiste haber hecho y no lo hiciste. Entonces viene aquel, aquella añoranza de querer hacer cambios. Piensas que yendo al lugar donde está va a cambiar. No, eso tuviste que hacerlo antes. Tienes que hacerlo antes que llegue a esa etapa. Si tú has fallado como hijo, como madre, como esposo, como abuelo, y sientes que tienes que tener esos cambios, es el momento que actúes, es el momento que perdones, es el momento que busques de Dios, que busques la guianza de cómo llegar a esa persona, donde esa persona tú puedes llegar a perdonar. Muchas veces el perdón no significa de que se te van a olvidar las cosas, no, porque las cosas van a estar ahí porque han sucedido, pero tu corazón va a estar sano. No significa de que tú vas a ser el mejor amigo o vas a estar 100% con esa persona. No, significa de que cuando tú ya lo veas, ya lo vas a ver con más empatía, tal vez no vas a tener tanta comunicación, pero tu corazón va a estar sano, tú te vas a sentir libre, tú te vas a sentir mucho mejor contigo mismo. Entonces, hagamos esos cambios. Amigo, hermano, compañero, tú que me estás oyendo, hagamos en esos cambios en nuestra vida donde el perdón llegue para poder sanar nuestra alma espiritualmente, donde el perdón nos pueda hacer crecer, a madurar, donde muchas veces podamos ya entender el por qué nuestros padres nos trataron de esta manera, el por qué nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros primos, aún nuestros propios hermanos nos trataron a veces un poquito rudo. Pero nosotros no lo hagamos con nuestros hijos, nosotros no lo hagamos con nuestros nietos. Al contrario, sembrémosle esa señal, esa semillita, ese de que tú le digas, hijo, no es bueno tener odio. No, cuando el niño llegue y te diga, papá, yo odio a ese niño, me cae mal ese niño, detesto a ese niño, nosotros podamos tener una palabra, decirle, no, hijo, eso no está bien, mira, tenemos que hacer esto, o busquemos algo que hacer para que ese niño tú puedas hablar con él, o mira, aléjate para que tal vez no te dañe. Buscar una solución, pero no llenarles de odio, de resentimiento a nuestros hijos. Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Llega el niño, papá, fíjate que ese niño me pegó. Ah, tú ven y dale 2 golpes más. Papá, fíjate que ese niño me dijo M para arriba. Ah, tú dile P para arriba. No, sabemos y entendamos que esa no es la educación que le debemos de dar a nuestros hijos. Al contrario, se tienen que alejar si hay peligro, alejarse. Si la persona no te edifica, aléjate de ella. Pero no sembremos el odio, el rencor, el egoísmo en nuestros hijos. Al contrario, sembramos el amor, la empatía, que venga ese amor familiar, que venga ese el amor de la amistad, de todo lo que se puede dar bonito. Pero ante todo, no señalemos a nuestras familias o no señalemos a nuestros padres, porque tú no sabes todo lo que ellos han pasado, todo lo que están pasando, tal vez hasta la fecha, si aún todavía lo tienes vivo. ¿Qué es lo que ellos han pasado y por qué ellos fueron así contigo? Háblales, acércate, cuídalos. En esa etapa adulta que están, te necesitan más que nunca. En esa etapa donde ellos están, que tal vez ya no pueden ni siquiera trabajar, ten esos detallitos con ellos. Acércatele una florcita, mándale su dinerito para que se compren su cafecito, un pancito que tal vez les dé ganas de comprar si no lo tienen los medios económicos. Dárselo a tus padres. Aporta a tus padres lo poquito, lo mucho que tú tengas, dárselo. Eso te va a hacer a ti sentir más pleno, más lleno. Pero ante todo, perdónalos. Perdónalos si ellos te han agredido, perdónalos si te han maltratado, perdona a tus hijos, perdona a tus padres, a tus abuelos, a tus amigos, a familiares cercanos, que tal vez por falta de la ignorancia no saben realmente qué es perdonar. Pero tú que me estás escuchando, haz un autoanálisis de ti mismo. ¿Qué es lo que ese corazón tiene que no te deja avanzar, que no te deja crecer como padre, como esposo o espiritualmente? Busca esa ayuda, siempre te he dicho, primeramente de Dios, pide la guianza, porque Él, si tú, en tu palabra tú puedes leer que Él dice que Él nos ha perdonado y nos ha amado con un amor eterno. Entonces, veamos en qué hemos fallado y reconozcamos
que siendo de una manera diferente podemos estar mejor y puedes sanar ese corazón y tú te vas a sentir más lleno, más libre. Emocionalmente tú vas a estar más contento, emocionalmente tú te vas a sentir mejor, vas a tener esa fuerza, esa fortaleza. ¿Por qué? Para poder guiar a tu familia, para estar más unidos que nunca, donde tu círculo vicioso o tu círculo emocional o donde tú te muevas, vas a estar mejor. Aprende de Dios como Dios dice en su palabra que nos amemos los unos a los otros, donde Él te pide que si hay que perdonar 7 veces y 70 veces 7 más, lo podamos hacer. Aprendamos a perdonar. Es de humanos perdonar y es de humanos reconocer cuando nosotros hemos fallado. ¿Por qué te hablo de este tema? Porque es importante de que aprendamos a perdonar, que nos perdonamos nosotros mismos para poder nosotros perdonar al que nos ha agredido, al que nos ha señalado, al que ha dicho cosas que también han sido dañado a ti, te ha dañado a tu familia, a tus hijos o a algún familiar cercano. Entonces, veamos y reconocemos, tengamos esos cambios, hagamos esos cambios porque eso nos va a ayudar a salir adelante, nos vamos a sentir mucho mejor, psicológicamente vamos a estar mejor. ¿Por qué? Porque tus emociones y tus sentimientos van a ser más positivos, tú vas a estar más alegre, vas a estar más coherente para cuando estés con ese familiar que tal vez te agredió, ya no te va a afectar. ¿Por qué? Porque tú ya lo perdonaste, porque tú ya diste ese paso y cuando des ese paso, déjame decirte que te vas a sentir muy bien, te vas a sentir lleno, rebosante, te vas a sentir hasta hermoso, te vas a ver bello en el espejo, te vas a ver que las cosas son diferentes, vas a ver las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar con tus hijos y con tu familia, con tu esposa, con tus hermanos, porque eso viene de generaciones en generaciones. Y siempre hemos tenido, ya sea como madre, como esposa, como hijo, como familiar, como compañeros, más de alguna persona consciente o inconscientemente te ha agredido y ha llegado a tener tanta fuerza en tu estado emocional que te ha dañado tu corazón, que emocionalmente te ha dañado. Entonces, por eso es bueno perdonar, por eso es bueno reconocer de que si nosotros hemos fallado, pidamos perdón, actuemos de manera diferente, sabiamente. Y creo que es una etapa donde nosotros que ya tenemos 50 años y más, nos va a ayudar mucho más. ¿Por qué? Porque estamos un poco más sensibles, estamos un poco más nostálgicos, nos sentimos muchas veces hasta solos. Entonces, si viene el perdón a nuestro corazón, si viene esa persona que nos ha agredido o nuestros hijos tal vez nos han dicho algo y viene y te lo dice, déjame decirte que nosotros como padres nos sentimos más aliviados, nos sentimos más llenos, más plenos. Entonces, te pido que hagas una reflexión tuya de cómo has sido tú con tus padres, cómo estás siendo tú ahora con tus hijos, cómo estás siendo tú como abuelo o como amigo. Si has dañado, has perjudicado a alguien, pide perdón. Es de humano pedir perdón y sigue adelante, porque las cosas van a ser más fáciles, más positivas y vas a ver las cosas diferentes. Entonces, hagámoslo juntos. Aprendamos juntos a avanzar a una etapa nueva, a una etapa que tal vez ya no hablábamos muchas veces de las cosas, sino que las callábamos. No, ahora lo vamos a hablar, lo vamos a comentar. Si tú tienes un comentario o algo que decirnos, quieres un tema en específico quieres que toquemos, podemos hablarlo y podemos sacarlo también en nuestro segmento y que podamos mutuamente ir creciendo y reconociendo y aprendiendo, porque esto del perdón hay que aprender, lo hemos oído, pero tal vez no lo hemos hablado muy abiertamente. Entonces, ese es el tema del día de ahora. Espero que haya sido de bendición y que juntos aprendamos día con día de que es de humanos pedir perdón y primeramente perdónate a tú mismo. ¿Por qué? Porque el Señor ya te perdonó a ti. Bendiciones.